La palabra en Deuteronomio 20, hablamos hace 8 días lo de guerra espiritual, y continuamente hay una guerra espiritual. Nosotros no alcanzamos a divisar lo que se mueve en los aires, pero hay una guerra espiritual. Pero así como también hay una guerra espiritual, está el reino del bien, el reino direccionado por Dios y sus ángeles y el pueblo que le glorifica. Y también hay una guerra, hay un enemigo de las almas que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese enemigo? El diablo, Satanás, el demonio. Que la misión es matar, robar, destruir. Y cuando tuvo se le aparece a Esther vestido de Amán, era exterminar, o sea, no dejar nada. Satanás es especialista en acabar todo, destruir. Pero dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre, Cristo, es especialista en traer abundancia y traer bendición. Entonces Deuteronomio 20 le compartimos hace 8 días cómo Moisés, antes de que el pueblo ingresara a la tierra prometida, les dice que hay una guerra. En ese momento hay una guerra física, pero para nosotros en este tiempo hay una guerra espiritual. Dice la palabra que cuando salgan, no sé si están ahí conmigo, en Deuteronomio 21 dice: cuando salga a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y pueblos más grandes que tú, ¿qué dice el Señor? ¿Corra o hay que salir corriendo? No, cuando se encuentre con esos enemigos, lo que el Señor le dice al pueblo es: no tengan temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Amén, no tengan temor. Dios le está hablando a un pueblo que va a entrar a una tierra prometida a través de Moisés. No tengan temor cuando se encuentren con esos ejércitos armados. No tengan temor, porque Dios está con él. Y tenemos la promesa que Dios les dio. Dice la palabra en Josué 1:9. La palabra de Dios, Josué capítulo 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué más? No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo. ¿A dónde? ¿A dónde iba a estar? A donde quiera que fuera. ¿Y esa promesa quedó solo para Josué y Moisés, o está para nosotros también? Si ha estado Dios con nosotros, si lo ha visto obrar, amén, de una manera sobrenatural. Y entonces hay una promesa de Dios para la nación de Israel, pero esa promesa sigue para nosotros. La promesa para nosotros también está en Romanos 8:37. Dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos capítulo 8:37. Antes, ante todas estas cosas, son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice la palabra y afirma, dice: por lo cual, dice Pablo, por lo cual estoy seguro, en el 38, yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué va a pasar? Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Entonces les comentaba, estuvimos por allá por los lados de Puerto Bogotá hace varios años, y el pastor de ese lugar todavía está en ese sector. Dice: yo me crié en este lugar, me he levantado en medio de la guerra. Y dice él que por predicar a Cristo hace muchos años le enviaron unos hombres, que la misión de esos hombres era en quitarle la vida al pastor. Él tenía que movilizarse de un lugar a otro, predicaba y luego se movilizaba a otro. Y dice que un día, yendo por el camino, le aparecieron 2 hombres armados y le dijeron: la misión que tenemos es de matarlo, de quitarle la vida. Y él dijo: bueno, de pronto se acordó: por lo cual yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados me podrá separar del amor de Dios. Y él les dijo a los hombres que lo abordaron, dijo: pues si Dios los ha autorizado para que hoy sea mi día, entonces, y se arrodilló. Él se arrodilló, y estando arrodillado empezó a orar. Dijo: Dios,
En tus manos está mi vida. Hoy, Señor, si ese es el tiempo que tú me has llamado, estoy listo para partir contigo, porque ni la muerte ni la vida, nadie me podrá separar de ti. Y él está orando ahí y los hombres con las armas apuntando. De pronto, cuando ya él termina de orar y no escucha ninguna bala ni nada, llega y levanta la cabeza, abre sus ojos y encuentra a uno de los dos hombres llorando, con su arma ahí, pero estaba llorando. Y él le dijo: ¿qué le está pasando? Me vinieron a quitarme la vida, pero ¿qué le está pasando? Y el hombre que estaba armado dijo: lo que pasa es que mi mamá es una mujer cristiana y mi mamá ha orado por mí siempre y mi mamá ha colocado mi vida delante de Dios y yo no puedo quitarle la vida a usted, yo no puedo hacerlo. Y cogieron sus armas y se fueron. Ahí estaba el Señor, pero el pastor dijo: le aplaude al Señor en esta noche. Yo tengo seguridad que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados podrán separarme del amor de Dios. Entonces, cuando hablamos de esa guerra, hay una confrontación espiritual. Y hermanos, no nos podemos esconder en ningún lado. Así como el salmista decía en el Salmo 139: ¿a dónde me esconderé de su espíritu? Si voy a las profundidades del mar, allí está, los firmamentos del cielo, allí está el Señor. Pero también, así como Dios está en todo lugar, también hay un diablo. Aunque el diablo no es omnisciente ni es omnipresente, pero se vale de sus demonios para querer atormentar la vida de las personas. Hay gente que anda muy atormentada. Esa mañana estuvimos revisando, vamos leyendo la Biblia libro por libro, pasaje por pasaje, día por día, vamos sin afán. Y ya vamos en Deuteronomios y tocamos esta mañana Deuteronomio 28. Acontecerá que si obedeces atentamente la voz de Dios, le va bien. Bendito serás tú en tu andar, bendita tu alteza de amasar, bendito en donde pusiere tu mano. Pero también Deuteronomios 14 en adelante o 15 dice: pero si no obedeces, vienen sobre ti estas maldiciones. Maldito en la casa, maldito en el campo, hermano. Y cuando empezamos a mirar todas esas maldiciones, yo les preguntaba a los hermanos que estaban esta mañana: vemos en algunos lugares tanta ruina, tanta miseria, vemos gente arruinada, hogares destruidos. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el diablo se ha enseñoreado, el diablo ha querido meterse por ahí. Pero bendito Dios, cuando usted conoce de Dios, la palabra de Dios dice la palabra que Dios está con nosotros. ¿Sí está Dios con nosotros? Y fuera de que está con nosotros, nos da armas espirituales para que nosotros contrarrestemos las potestades del infierno. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 6, 10, en la Nueva Versión Internacional, lo tengo en esta versión porque lo habla de una manera más clara. Dice, hay una palabra final, dice el apóstol Pablo: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. La Reina Valera dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta nueva versión dice la palabra final, una palabra final les doy: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Sean fuertes. Y le está hablando Pablo a una iglesia que ha sido esparcida por todo lugar. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Pónganse, mi amado hermano, toda la armadura. Y si nosotros tenemos esa armadura que Dios nos ha dado, podemos contrarrestar toda arma, todo ataque del enemigo. Si conocemos esas armas, si tenemos esas armas espirituales. Moisés le dijo al pueblo, le estaba hablando de que iban a venir guerreros armados, gente física, naciones que los iban a enfrentar. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso y a la iglesia en ese tiempo que hay un enemigo que no lo vemos, pero ese enemigo, hermano, anda acechando como ¿qué? Como león rugiente. Dice el versículo 12, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra ¿quiénes? Gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, y contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es nuestra lucha, mi amado hermano. No estamos viendo los demonios, no estamos viendo los diablos, pero sí estamos viendo sus acciones.
si estamos viendo cómo el enemigo quiere permear, cómo quiere dañar las familias. No es una lucha contra sangre y carne como la tuvo Moisés. En alguna ocasión Amalek enfrentó a la nación de Israel y Josué peleó esa batalla. Es una batalla física, pero aquí estamos viendo una batalla espiritual. Hay gente que se siente oprimida, hay gente que se siente sin fuerzas, hay gente que se siente desanimada, hay gente, hermano, que anda la vida con la cabeza baja. ¿Sabe por qué? Porque ha permitido que ese enemigo se meta por ahí. Pero bendito Dios que nos da armas para que nosotros nos podamos defender. Entonces miramos un poquitico a ese enemigo, el enemigo de las almas. Encontramos ese enemigo que es el enemigo número 1 de las almas. Ustedes saben que Jesucristo habló de que había un lugar de tormento. Ustedes saben que la Biblia habla de un lugar de tormento, pero también la Biblia habla de un paraíso. La Biblia, cuando la Biblia nos dice en Juan capítulo 14, Jesús le habla a sus discípulos de que iba a preparar un lugar para ellos. Y no solamente para ellos, sino para los que creyéramos en Él. O sea, para nosotros también. Y aquí yo voy a preparar un lugar para ustedes. Pero también la palabra en Apocalipsis dice que los cobardes, los incrédulos, mi amado hermano, no heredarán el reino de Dios. Y van a tener un lugar donde arde con azufre y fuego. Que allá no lo invito, yo no voy a ir ni le digo sé que vaya, porque es un lugar de tormento. Pero el enemigo de las almas, él sabe que hay ese lugar, y ese lugar de tormento fue diseñado única y exclusivamente para Satanás y sus demonios. Pero como él no quiere estar allá solo, él quiere que usted de pronto le acepte la invitación. Y hay mucha gente que está aceptando esa invitación. Hay gente que rechaza a Dios. Y dice la palabra que vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, y el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice la palabra? Será salvo, más el que no creyere será condenado. Dice la palabra en Daniel que muchos se levantarán, unos para redención eterna y otros para condenación eterna. ¿En cuál de los dos quiere estar usted? ¿En el primero, en la redención, o el de condenación? Redención, ¿no? Vamos a levantarnos, Daniel capítulo 12, capítulo 3 o 4. Entonces, mis amados hermanos, hay un enemigo de las almas. Trabaja intensamente para anular el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Por eso la palabra dice que una semilla, hablando del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar. Y una semilla cayó ¿en dónde? En el camino. Otra cayó en espinos, otra cayó en pedregales y otra cayó en buena tierra. La que cayó en los espinos, dice que vinieron problemas, vinieron dificultades, y hermano, esa semilla no creció. Pero la semilla que cayó en buena tierra, dice la palabra que dio fruto. Ese es que se sostiene, es el que glorifica a Dios día a día. El que dice: Señor bendito, no importa que vengan los dificultades o problemas, yo te serviré. Yo te serviré siempre, yo estaré ahí. ¿Sí? Como Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel. Sepa, rey, que no vamos a adorar la imagen que usted levantó. No vamos a humillarnos a esa imagen. Pero sepa, rey, que Dios nos va a ayudar. Pero sepa, rey, que si no nos ayuda, entonces nosotros tampoco vamos a servir a su imagen. Y a la final terminaron en el fuego. Entonces lo que hace el enemigo es eso: anular el efecto que tiene la palabra de Dios de transformación en las personas. Y hermano, es increíble. Yo le decía hace como 15, 20 días, es increíble que en esta generación, en ese tiempo, existan seres humanos que no saben de la Biblia, que no conocen la Biblia. Y si usted la conoce, usted es un bendecido. Si usted tiene una Biblia, hermano, usted es doblemente bendecido. Y mucho más si la lee, es mejor dicho, triplemente bendecido. Porque tenemos, dice la palabra, yo soy el camino, Juan capítulo 14, 6, la verdad y la vida. Y nadie, dice la palabra, al Padre si no es a través de Jesús. Amén. ¿No se goza por la Biblia? Léala, mi amado hermano, aprovéchela, léala día a día. Nosotros estamos revisándola día a día, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y estamos, mi amado hermano, memorizando. Entonces es muy importante que usted pueda, mi amado hermano, escudriñar la escritura. Hay algo que hace también el enemigo, es conocido como el Dios de este mundo. ¿Sabe que lo habla en primera de Juan? Dice que el diablo es conocido como el Dios. Dice: el Dios de este mundo ha enceguecido a la mente del ser humano. Es conocido el diablo como el Dios de este mundo.
ciega el intelecto de los que no creen para que no puedan entender el evangelio. Segunda carta a los Corintios, si usted va conmigo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. ¿Me dice si llegaron? Léalo ahí, si aparece aquí, gloria a Dios. Si no aparece, léalo ahí. Ya apareció, ¿cierto? ¿Alguien trajo su Biblia? Sí. El Dios de este mundo, aquí como está todo en mayúscula, en la versión que tenemos, el Dios aparece con minúscula porque habla del diablo. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Está hablando la palabra. ¿Para qué? Para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de ¿quién? De Dios, de Cristo. Pero ¿quién ha cegado? Dice, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz. Dice la palabra en Juan que Cristo, el Hijo de Dios, vino, mi amado hermano, como luz al mundo. Pero ¿sabe qué pasó? El mundo prefirió las tinieblas. El mundo, en vez de buscar la luz, el mundo prefiere las tinieblas. Tremendo eso. Hay la luz, aparece la luz, pero el mundo o el hombre ha decidido buscar las tinieblas y se deleita ahí. Pero sabemos que hay un poder espiritual, un poder maligno que quiere dañar a la humanidad. Y por eso hablamos de guerra espiritual. Según la Biblia, Satanás tiene un papel activo en el mundo actual. Todavía se mueve, todavía está haciendo daño, todavía está cautivando hogares, jóvenes, niños. Es descrito como el gobernante de este mundo y su objetivo principal es oponerse a Dios y su reino. Y Satanás usa diversas estrategias para lograr su propósito. Entre ellas, la estrategia número 1 del diablo es el engaño. La estrategia número 1 de Satanás es el engaño. Él es especialista en engañar. Y empezamos desde Génesis 3, ¿no? ¿A quién engañó? A Eva, ¿no? Y Eva provocó a Adán y bueno, ahí viene la consecuencia del pecado. Se le atribuye la capacidad de influir en los pensamientos y acciones de las personas, buscando desviarlas de la verdad y alejarlas de una relación con Dios. ¿Cuál es el propósito del mal? Alejarlo del bien. Que la gente busque las tinieblas, que la gente termine aún rindiendo adoración a las imágenes, rindiendo adoración a las fuerzas de oscuridad y alejándolo del propósito del Señor. Ese es el plan del enemigo. Por eso Pablo dice, fortalezcase en el Señor. Si una mujer conoce al Dios de la Biblia y le invita al corazón, va a orar por sus hijos, va a orar por su familia, va a orar por su casa. Si un hombre conoce el Dios de la Biblia y el Dios que hizo los cielos y la tierra y le invita a su corazón, va a fortalecerse y va a decir, el diablo no va a tocar mi casa. Amén. Nosotros oramos porque el mal no puede tocar la iglesia. La iglesia es usted. La iglesia somos nosotros. Nosotros oramos constantemente y le decimos, diablo, usted no tiene parte con nosotros. Y le declaramos lo que dice lo que dice la palabra, que las fuerzas del Hades no van a prevalecer, no van a prosperar contra la iglesia del Cordero. ¿Y cuál es la iglesia? Nosotros. El diablo puede mirar estas paredes, pero cuando se encuentra con la iglesia, el pueblo de Cristo que tiene unción, tiene que andar, como dirían los muchachos, a metros. Entonces, mi amado hermano, lo interesante del asunto es que Dios nos ha dado las armas para nosotros contrarrestar las fuerzas de maldad. Por eso les hablé algún día de la mujer que llamó urgente al pastor: pastor, véngase porque el diablo está aquí conmigo. Véngase que porque aquí hay demonios aquí en la casa. Y el pastor le dijo: no, yo por allá no voy. Yo por allá no voy. ¿Cómo así? Luego usted no es el pastor. Luego usted no tiene autoridad. Dijo: sí, yo soy el pastor y tengo autoridad, pero allá no voy. Porque yo voy, y le dio la razón porque no iba. Porque yo voy a su casa, le echo los demonios fuera y luego me vengo y entonces los diablos vuelven y regresan. Más bien entonces yo voy a hacer lo siguiente con usted: le voy a enseñar cómo usted misma se encargue de echar los demonios de su casa, y con eso nunca más van a regresar. ¿Tiene razón o no razón?
Venga, pastor, écheme a los demonios. No, espere tantico, venga, le enseño cómo los eche usted. Porque si no, después cualquier diablo que llega de una vez, venga, pastor. Y depende del pastor y no depende de Dios. Hay algo que hacemos como ministerio, mi amado hermano, es enseñarle a la iglesia a depender de Dios. A depender de Dios. Llegó un pastor un día a una iglesia y una hermana lo abordó. Le dijo, pastor, él venía a reemplazar al pastor que se había ido. Y ella lo abordó y dijo, pastor, el miércoles lo espero a las 8, a las 8 de la mañana. No, era por la tardecita. En la noche, lo espero a las 8 de la noche porque a esa hora le tengo la mazamorra lista. Dijo, ¿cómo así que me tiene la mazamorra lista? A esa hora. Dijo, no, mi hermana, pero ¿y por qué me tiene mazamorra lista? No, pues que es que el pastor que se fue todos los miércoles venía a comer mazamorra a las 8 de la noche. Y él dijo, bueno, mi hermana, lo que pasa es que a mí no me gusta la mazamorra, ni tampoco voy a estar cada 8 días en su casa. No me gusta la mazamorra, ni tampoco voy a estar cada 8 días en su casa. Y la hermanita se enojó con el pastor. El pastor le dijo, estaba dándole una enseñanza. Yo no quiero que usted dependa que el pastor esté ahí. Yo le voy a enseñar es que el pastor de pastores esté ahí en la sala, esté en su alcoba. Y si el pastor de pastores estará ahí, el diablo andará corriendo, mi amado hermano. Si el pastor de pastores, Jesucristo y el Espíritu de Dios está en su casa, en su familia, el diablo va a estar lejos. Y usted no va a estar pidiendo cada 8 días que el pastor vaya allá. Úngame ahora, mi pastor. No, porque usted tiene las armas que Dios nos ha dado. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús para destruir las fortalezas. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Claro, mi amado hermano, si en el transcurso del año lo invitan a uno, pues uno va. Y más si hay sancocho, pues uno va. Sí. Fuimos hace poco donde una hermana que dijo, pastor, hace 6 años no venían por acá. ¡Wow! 6 años el pastor no iba. Algo te dice, no, usted nunca ha venido por acá porque ha pasado de pronto. Pero es no porque nosotros no queramos ir, no nos quede tiempo, es porque estamos enseñando a la iglesia a que crean y mantengan siempre al pastor de pastores. Sí, es bueno ir, nosotros estamos haciendo esa tarea de visitar, estamos yendo a las familias, a los líderes, pero les estamos enseñando a depender. Entonces, si el pastor no llega, entonces se muere espiritualmente. No, mi amado hermano. Entonces, como Pablo ve la dimensión de lo que está sucediendo, entonces le debe de hablar a la iglesia y le debe de decir a la iglesia que hay unas armas espirituales. Le está diciendo que hay una lucha espiritual contra gobernadores de tinieblas, contra huestes de maldad, contra demonios, contra principados. Pero le está diciendo, no teman porque yo les doy las armas espirituales. Versículo 14 de Efesios 6. Versículo 14 en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra, están ahí en la Nueva Versión Internacional, dice, defiendan su posición poniéndose en el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Está dándole ahí 2 armas para que se defienda. ¿Cuál es? El cinturón, dice, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia de Dios. Pablo, como está allá en Roma, él sabe, mi amado hermano, conoce cómo es la vestimenta de los soldados romanos. Y entonces él dice, así como el soldado romano se viste, entonces también el pueblo de Dios debe de vestirse espiritualmente. Cuando hablamos del cinturón, dice, dice la palabra, estad pues firmes, ceñid vuestros lomos con la verdad. La primera que aparece ahí es la verdad, dice Pablo. Y la verdad es el cinturón que mantiene todas las piezas de la armadura en su lugar. Y hay 2 vías en que la verdad es parte de la armadura de Dios. Y vamos a mirar esa parte. Nosotros los hombres por lo normal utilizamos un cinturón. ¿Para qué se usa el cinturón? Para que no se caigan los pantalones. Y si uno sale a correr y si se le cae el cinturón y si el pantalón es largo, ¿qué pasa? Pues se le van al piso y se termina dando su totazo. Sí. Entonces Pablo sabe que hay un cinturón que el soldado romano tiene y le dice al pueblo, ustedes deben de tener ese cinturón de la verdad. Entonces aquí miramos, el primero se refiere a las verdades de las escrituras. Lo vemos en 2 áreas de la armadura de Dios en cuanto a la verdad. Y lo primero se refiere a la verdad de las escrituras, lo opuesto a las mentiras de Satanás. Satanás es el padre de mentiras, ¿sabía usted eso?
Satanás es el padre de mentira. Juan 8:44, Jesús dijo: ustedes deben conocer la verdad y la verdad los hará libres. Porque Satanás es padre de mentira. Las grandes verdades de la Biblia, lo primero que nosotros tenemos que conocer, mi amado, a través de la verdad, son las grandes verdades que tiene la Biblia. Por eso la palabra nos está diciendo: conozcan la verdad, conozcan el recinto de la verdad. Y la verdad, la primera verdad que conocemos nosotros es lo que la palabra de Dios nos habla a través de la Biblia. Las grandes verdades de la Biblia. Encontramos en la Biblia el amor de Dios. Encontramos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. La Biblia nos habla de que Cristo vuelve. ¿Sí sabe que Jesucristo vuelve? Segunda de Tesalonicenses capítulo 4. La Biblia nos advierte que Cristo viene. La Biblia nos está diciendo que hay una verdad aquí, que en los postreros tiempos la maldad se incrementaría. El carácter de los hombres sería un carácter violento, un carácter agresivo. Y dice: hombres amadores de sí mismos y hijos desobedientes a los padres. Eso se está viendo en ese tiempo. Esa palabra se está cumpliendo. Pablo también habla a los romanos y le dice que vendrían hombres amadores de sí mismos, pero también hombres que se amarían hombre con hombre y mujer con mujer. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está también. Eso está escrito, mi amado hermano. Pero también la consecuencia que viene también está escrito. El que se arrepiente, el que viene y busca de Dios va a encontrar vida. Pero el que se aparta de Dios, dice la palabra, que hay condenación. Entonces hay verdades en esta palabra. El cinto de la verdad. Hay una palabra aquí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, mi amado hermano, nadie viene al Padre si no es a través de su palabra. Entonces, grandes verdades en la Biblia: el amor de Dios, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, la segunda venida, perdón de los pecados, la gracia, el poder de vivir por Jesús. La gracia y el poder de vivir por Jesús. Estas verdades nos hacen libres de las mentiras de Satanás. Hay una verdad, colóquese en el cinto de la verdad. Hay una verdad por la cual nosotros estamos batallando la vida día a día, y sabemos que el Señor nos ayuda a mantener esa verdad. La segunda vía en la que la verdad sirve como un cinturón manteniendo junto la armadura de Dios es nuestro compromiso personal con la verdad, viviendo una vida recta, transparente y sin engaño, en integridad y honestidad. Y esas son vitales para la vida cristiana. Cuando yo tengo la verdad de Cristo en mi corazón, entonces ya no miento, sino ahora hablo verdad. Mi conducta es diferente, porque el Señor ha transformado mi mente y mi corazón. Ese es el cinto de la verdad. Primero conocemos que las verdades eternas de la Biblia, pero también nosotros empezamos a trabajar en esa verdad. La segunda vía es que la verdad sirve como un cinturón manteniendo junta la armadura de Dios en nuestro compromiso personal con la verdad, viviendo una vida recta, transparente y sin engaño. Integridad, honestidad son vitales para la vida cristiana. Les pregunto, ¿es muy complicado? Sin Cristo es complicado, pero si el Señor está ahí es complicado. Ya usted dice la verdad, ya no andamos mintiendo, sino nosotros hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos. Hay otra arma que Dios nos da ahí, que es la coraza de justicia. La coraza cubre el corazón y lo protege junto con otros órganos vitales. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La coraza de justicia cubre el pecho. Y dice la palabra de Dios que, en cuanto a la reflexión, dice: crea un estilo de vida de poner en práctica lo que creemos en nuestro corazón, a medida que nuestras vidas se conforman a la imagen de Cristo. Según Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, y para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nuestras elecciones se vuelven más justas. Cuando estamos hablando de la justicia como arma que Dios nos da, nuestras acciones se vuelven más justas y están relacionadas, piadosas. Piadosas también nos protegen de más tentaciones y de los engaños. Entonces es muy importante esa arma que Dios nos da, que tiene que ver con la verdad, pero también con la coraza de justicia. Nos hace más, claro que para lograr esa parte se necesita, mi amado hermano, que Cristo nos presente a nosotros justos delante del Padre. Nosotros en nuestra justicia no somos nada, pero si el Señor está con nosotros, nos presenta justos
delante del Padre. Amén. Entonces, muy importante, mi amado hermano, la justicia, ser justos, porque Cristo nos presenta a nosotros como justos delante del Padre. Entonces hay dos armas ahí, la verdad. ¿Y cuál es? La otra es la coraza de justicia. Amén. El versículo 15 dice: pónganse en el calzado, pónganse como calzado la paz, que proviene de las buenas nuevas, de las buenas noticias, a fin de estar completamente preparados. Los soldados marchando hacia la guerra deben tener zapatos cómodos. Como soldados de Cristo debemos ponernos el calzado del evangelio, que nos permite marchar a donde nuestro Señor nos dirige. El apóstol Juan dice que el que dice que permanece en él debe andar como el Señor Jesús anduvo. ¿Qué estuvo haciendo el Señor Jesús? Haciendo bienes. Y dice que es sanando a las personas de la potestad del diablo. Hechos capítulo 10, 38. Sanando, liberando a la gente de la potestad del diablo. Entonces el calzado del evangelio nos va a guiar siempre a lugares de bendición, y donde usted vaya va a ser un portador de la palabra de Dios. Donde usted vaya va a orar por alguien. Donde usted vaya le va a dar esperanza a alguien. Y qué bueno, mi amado hermano, que la palabra habla de buenas noticias. Entonces, cuando la palabra nos habla de esa armadura que Dios nos da, entonces nuestros pies deben estar calzados con el calzado del evangelio, llevar buenas nuevas. Dice Isaías: qué hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Y que los pies suyos no los conduzcan a caminos de perdición. Los pies suyos no los conduzcan a caminos de maldad. Les conté algún día siendo adolescente, niño prácticamente, 8, 10 años, ya se había conformado un grupo, pero éramos inocentes. O sea, un grupo no con tanta maldad como lo que se ve ahorita. Pero entre esa inocencia empezamos a robar de una manera inocente. O sea, pero era malo lo que se estaba haciendo. Y la inocencia era llegar a una tienda. Siempre se buscaba tienda donde había gente mayor de 60, 70 años, abuelos. Y mientras el uno pedía un dulce por este lado, el otro estaba llevándose una gaseosa, llevándose algo. Y eran cositas, eran dulces, eran gaseosas. Y luego se salía a repartir el botín. Uy, mire, ¿qué se trajo usted? No, yo me traje esto. Chiquiticos de 10 años. Esos pies estaban siendo conducidos hacia esos lugares de hurto. Pero ¿sabe qué pasó? Con los años, esos muchachos que crecieron conmigo, con los años, algunos se volvieron grandes profesionales en el hurto. Y fueron más allá, fueron asesinos. Y muchos de ellos no están. Muchos de ellos pertenecieron a fuerzas de aquí de Colombia, de fuerzas del mal. Muchos de ellos. Y muchos de ellos no están. Uno de ellos lo mataron saliendo de aquí de Bogotá. Empezó a hacer cosas muy malas. Y saliendo de aquí de Bogotá lo estaban esperando y lo mataron. Y bendito Dios, la palabra habla de colocar ese calzado como arma. Sin embargo, yo doy gracias a Dios porque mis pies de alguna manera el Señor los estaba encaminando hacia su justicia, hacia su amor, hacia su gracia. Él los estaba encaminando. Yo aprendí de que robar no era bueno, entonces aprendí a hacer lo bueno. Y gloria a Dios porque el Señor me direccionó por ahí. Pero también el Señor lo puede direccionar a usted. Colóquese el calzado de la verdad. Predique a Cristo, colóquese el calzado de la coraza de justicia. Y donde Dios le direccione, donde Dios le guíe, pues vuélvase un portador de las cosas buenas de Dios. Versículo 16, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Sabe que el diablo anda acechando? Cuando enlistamos las diferentes piezas de la armadura de Dios, Pablo dice, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios, hay una referencia bíblica. Cuando Satanás ataca con dudas, el escudo de la fe desvía ese ataque. Cuando vienen las tentaciones, la fe nos mantiene firmes siguiendo a Jesús. Somos capaces de soportar los fieros dardos del enemigo porque sabemos en quién hemos creído. Amén. La fe nos ayuda a sostenernos firmes. Segunda Timoteo 3:12 dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Van a venir persecuciones, van a venir tentaciones,
Pero bien, bendito Dios que a través de la fe resistimos toda tentación. Esa es un arma que Dios nos ha dado, la fe. Manténgase, mi amado hermano, con esa fe firme. Manténgase con esa fe constante. Los discípulos le dijeron al Señor Jesús que les incrementara la fe. Y el Señor le dijo, pues, ¿solamente necesitan que una montaña grande? No, solamente como un granito de mostaza es suficiente para decir a los montes quítate. Versículo 17 de Efesios, donde estamos, nueva versión internacional, dice: póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios. El yelmo, ese casco que se colocaba el soldado romano, el yelmo protege la cabeza, quizás la parte más vital del cuerpo, porque es donde se originan los pensamientos y se arraigan en la mente. Cuando tenemos un conocimiento claro de nuestra salvación, no nos dejamos mover por las decepciones que trae Satanás, y cuando estamos convencidos de que nuestros pecados están perdonados en Cristo, tendremos paz y nada nos va a perturbar. Amén. Van a venir dardos, van a venir señalamientos, pero el yelmo de la salvación nos va a mantener firmes. Nada, como leímos ahorita, nada nos podrá separar del amor de Cristo. Usted tiene seguridad de que tiene salvación. Yo tengo seguridad de que tengo salvación. Bendito sea el nombre de Dios. El yelmo de la salvación. Nada, mi amado hermano, nos puede cambiar ni sacar del propósito de Dios. Y dice también ahí que usen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo venció el Señor Jesús a Satanás cuando vino del atentarlo, y Jesús venía de 40 días de ayuno y oración? Lo venció con la palabra. Escrito está. Y por eso es muy importante conocer la palabra. Hay una palabra que hace poco la declaramos, y es dice que ninguna plaga podrá tocar tu morada. Ninguna plaga podrá tocar tu morada. Y tocó declarar esa palabra hace poco. Ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Orando a Dios: Señor, ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Amén. Y muchas cosas más. Salmo 23 dice: el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, yo sé que va a llegar el momento donde usted se encuentre en medio del peligro, y ahí va a declarar la palabra. Usted va a decir: Señor, tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno. Siempre pues uno debe tener cuidado por donde camina. Pero muchos años atrás, arriba, pasando sobre las nieves y todo eso, nos metimos en un lugar, y cuando nos dimos cuenta con mi esposa, estamos metidos en medio de zona de hombres de calle. Y cuando ve uno un poco de gente ahí: uy, Señor, ¿dónde estamos? Y se acuerda uno que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no vamos a temer mal alguno. Debemos de utilizar el arma, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso les recomendamos leerla, escudriñarla, revisarla. Y por último dice Pablo, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta, sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Habla también de la oración. Esa es un arma poderosa. Estamos hablando el domingo pasado y el antepasado del poder que tiene la oración. Y Pablo le habla a la iglesia: pónganse, hermanos, en acción la oración. Oren en espíritu y verdad en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta. Sean persistentes en sus oraciones. ¿A cuánto les gusta orar? Y a veces uno no quiere orar, pero la palabra dice: sean persistentes, insistan, perseveren, busquen a Dios en oración. Entonces, mis amados hermanos, concluimos en esta noche que una guerra espiritual está dada, pero Dios nos ha dado armas espirituales. Están ustedes si las quiere tomar, si quiere indagar más en ellas, o simplemente pelea la batalla así como sin armamento. La palabra dice en Zacarías que no con ejército, no con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Él está para ayudarnos, Él está para fortalecernos. Entonces hay una guerra espiritual que no es contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores de maldad, que los vencemos. La única manera de vencerlos es a través del fortalecimiento de la palabra y teniendo la armadura de Dios. Amén. ¿Interesante o no interesante? ¿Bueno o no bueno? Vamos a orar en esta noche dándole gracias al Señor. Dale: Señor, que en mi vida camine, Señor bendito, direccionada por ti. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Hay una guerra constante espiritual. El reino de las tinieblas no descansa.
bendito Dios, quiere rodear la iglesia, la nación con la brujería, con la hechicería, quiere hacer daño, pero bendito sea Dios, que nosotros estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Y si nosotros estamos cubiertos con la sangre del Cordero, el diablo y sus demonios no podrán hacer daño a la iglesia. Señor, yo doy gracias. Dígale, Señor, yo sé que mi Redentor vive, Señor. Y hoy dígale, Señor, que esa armadura está en mi alma, está en mi vida. No voy a pelear las batallas, no voy a pelear esta guerra espiritual sin estas armas. Padre Santo, el cinto de la verdad, el cinturón de la verdad, esté siempre conmigo, esa coraza de justicia, el apresto del evangelio, bendito Dios, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Yo la pueda emplear, yo la pueda usar día a día, Señor, y yo sé que esta guerra tú la ganaste en la cruz del Calvario, pero ahora, Señor, yo sé, bendito Dios, que puedo ser victorioso, puedo ser ganador, porque yo sé que tú estás conmigo. Y tu vara y tu callado siempre me van a infundir aliento. Señor, gracias. Hoy accionamos, Padre Santo, la oración, un arma poderosa, declarando la santidad en el pueblo, declarando la vida en la iglesia, declarando que las potestades del diablo, ore conmigo, diga, las fuerzas del diablo no van a prevalecer contra mi casa, contra mi familia, contra mi vida. Mis finanzas están en las manos de Dios bendecidas. Mis hijos están cubiertos bajo la poderosa mano de Dios. Ningún arma forjada que se levante contra mí va a prosperar, porque conmigo está la mano de Dios. Padre, hoy declaro en estos muchachos que están aquí, en estos niños, Señor, el poder de Dios que los guarda, que los cubre. Ángeles de Jehová acampando, cubriéndolos. Ángeles de Dios liberándoles de toda traición del mundo, de todo lo que el enemigo quiere hacer daño. Hoy los cubro, Señor, cubro estas familias, esos jóvenes, estas mamitas, esos padres, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Padre, que tu palabra nos lleve día a día, Señor, a glorificarte en todo tiempo. Damos gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dele gloria a Dios en esta noche. Oramos también, Señor, por la economía de nuestra nación. Padre, gracias por el recurso que llega, Padre, gracias por la provisión que se da en el empleo, por lo que tú estás bendiciendo a tu pueblo. Y oramos, Señor bendito, que no haya escasez en la casa, que se multiplique, bendito Dios, el aceite, la harina, siempre haya provisión para tu pueblo. Oramos en esta noche en el nombre de Jesús. Bendice las ofrendas, diezmos, primicias. Bendice, Padre Santo, la labor de las manos de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.